reunión. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir un poquito de la ilusión y la investigación que hacemos en Biogune, que bueno, no se ve ahí, pero es básicamente un centro cooperativo en biociencias enfocado en la salud, que tiene un gran interés en todo lo que es transferir conocimiento, generar conocimiento y transferir conocimiento a la sociedad en forma de investigación básica trasladada después a la aplicación terapéutica. Hoy pues, son las terapias complejas y para ello nos cuenta con colaboración, con y con consorcios de salud de país. Nosotros en particular en el grupo de investigación, que ahí tenéis una cosa un poco rara, que es química computacional, intentamos dar una aproximación bastante detallada de qué tipo de procesos tienen lugar en el interior de los organismos, en unas moléculas concretas que se llaman enzimas, que luego explicaremos lo que es, y nuestra fundamental motivación es entender cómo funcionan esos enzimas, esos procesos a nivel muy detallado y técnico, con la ilusión de poder controlarlos de manera que puedan hacer esos enzimas expresados en el microorganismo, que puedan hacer básicamente un tipo de proceso que nosotros deseemos con la aplicación tanto para la industria, por ejemplo, en la preparación y síntesis de fármacos, como directamente en terapias, ¿no? En otro tipo de proteínas que son los anticuerpos, que también comentaré brevemente. Simplemente comentaros que el Biogune es certificado con el sello de excelencia del 8A, que es la más alta cualificación a nivel de investigación básica y que exige bastante control, mucha auditoría y que bueno, nos mantiene entretenidos bastante. Bueno, la charla en realidad va a ser bastante divulgativa, más que contaros un rollo de lo que hacemos en el laboratorio. Me gustaría que os quedarais un poco con los conceptos fundamentales y voy a hablar de algo que está muy en boga, porque de hecho fue el premio Nobel de Química del 2018, se concedió a este concepto, que es la evolución, ¿vale? Cómo aplicar técnicas que suceden a diario en nuestro entorno, en escalas de tiempo muy grandes, cómo aplicarlas en un laboratorio para, de alguna manera, forzar a este tipo de moléculas a que hagan. Si vamos a la definición más básica de evolución, veremos que hay distintas maneras de entenderlo, ¿vale? Nos centraremos en la evolución biológica, pero también me gustaría que pensáis un poquito en esa definición que es cambio de forma. Cuando cambia la forma, en este caso de la biomolécula, y eso va a tener unas implicaciones muy importantes para controlar ese proceso a nivel molecular. ¿De acuerdo? Este vídeo, no sé si se podrá ver, pero si lo veis, por favor, es la manera en la cual más gráficamente quizás se pueda ver un proceso de evolución. Creo que no tiene sonido, pero es una serie de dibujos animados que yo veía cuando era niño. Y ahí veis un poco la evolución desde los organismos pequeños hasta los homínidos y en algún momento seguro que los compañeros recordáis esta serie. Verás una vez la vida o no. Simplemente para ilustrar ese concepto de algo muy en principio sencillo, como es un microorganismo, simplemente dejando el tiempo que suceda, pues se puede llegar a un nivel de sofisticación bastante elevado, para el cual tampoco se pensaba que iba a llegar a este punto y ya veréis al final pues hasta las estrellas y más. Pues este concepto de evolución es un poco sobre lo que ya está trabajando toda la vida. Ya se va a realizar. Bien. Es una manera más divertida de ver lo que habitualmente representamos como el típico árbol de la vida, de la evolución, desde algo que todavía no se conoce muy bien cómo se generó la vida, pero que rápidamente explosó en distintas formas hasta lo que conocemos pues, como ser humano.
Normalmente hay dos fuerzas impulsoras para esta evolución, que están un poco contrapuestas. Darwin defendía que la fuerza impulsora de la evolución es la supervivencia de la especie en su conjunto. Otros investigadores, como Dawkins, proponían más la supervivencia del individuo, en el fondo no más que impulsar los genes, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque nosotros vamos a trabajar precisamente a este nivel de genes. Bien, un punto central es hablar del ADN, que es una molécula que todos conocemos, es una representación muy usada en la cultura popular, ¿de acuerdo? Esa famosa doble hélice, que mucha gente quizá no sepa lo que es, pero seguro que la ha visto dibujada, representada simbólicamente con el caduceo y, bueno, pues últimamente empleada hasta en cuestiones un poco más esotéricas, como que debería ser la biología de la conciencia e incluso, ya veis, ¿no? Esa similitud, esa kundalini de yoga y sistemas de meditación un poco más alejados de nuestra cultura, pero en el fondo representa ese meme, ese meme cultural que es la doble hélice, la dura y generadora de vida y de progreso de la vida. Pues en el fondo vamos a trabajar siempre a este nivel. Es importante que se entienda que lo que ocurre a nivel genético, que es lo que nosotros podemos tocar, siempre va a tener una repercusión a nivel de proteína, que es lo que nosotros al final manejamos. Si por el punto blanco, que hace la reacción que quiero, al final va a ser una proteína, pero que siempre está respaldado por una serie de datos, ¿vale? Estos famosos códigos genéticos, que al final se trasladan a otro tipo de código más complejo, que es lo que hacen los aminoácidos, que luego se ensamblarán para dar lugar a proteínas que tienen formas muy complejas. Nosotros habitualmente lo vemos como un plato de pasta, que tiene esa forma. Este vídeo no creo que se vea, pero bueno, básicamente mostraba que las proteínas se pliegan de formas un poco caprichosas y dan lugar pues, a formas que quizás estamos más acostumbrados de ver en el mundo de la microbiología, estos pliegues privilegiados, que son al final lo que nosotros vamos a intentar explicar por qué pasan unas cosas y no pasan otras en función de esa estructura. Ya hemos introducido un concepto muy importante, que es de la genética a la estructura de las proteínas. Y no solamente la estructura en sí misma, sino también la dinámica, es decir, esas proteínas no son entidades que estén quietas, fijas. Nosotros no estamos moviendo permanentemente, somos seres que tenemos movimiento, que nos desarrollamos en una escala temporal, pues a nivel proteico también sucede. ¿De acuerdo? No creo que se vea, pero básicamente esta simulación mostraba cómo cuando una proteína se pone en presencia de un fármaco, por ejemplo, se va a adaptar su forma de la dinámica para moverse, para recibirlo y cambiar su forma. Este concepto de dinámica es muy importante. Bueno, algo que tenemos que trabajar es en entender qué son las mutaciones, que seguro que habéis oído hablar de ello, en términos probablemente poco confusos o incluso un poco que asustan, ¿no? Las mutaciones en el fondo son la causa y la consecuencia, si es que tal se caracteriza de la evolución a un nivel alto. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, como químicos, tenemos la capacidad de, simplemente cambiando unos átomos de sitio, unos grupos funcionales que llamamos por otros, introducir una serie de cambios muy pequeñitos, esa famosa doble hélice, ¿de acuerdo? Que va a amplificar una respuesta en una proteína que está mutada y va a tomar una serie de efectos, algunos de ellos bastante notables y que seguramente estaréis acostumbrados a ver. Yo cuando era un poco más fuerte que ahora, el tema de los mutantes estaba siempre en boga. Es otro de esos conceptos, probablemente que está en la cultura popular. Las tortugas ninja que eran mutantes y no se dicen que también son mutantes. Es decir, tienen algo en su ADN, las mutaciones, que en este caso les conferían superpoderes, eran muy poderosos. Bueno, pues nosotros queremos hacer exactamente lo mismo. Queremos generar tortugas ninja o X-Men, pero de proteínas más pequeñitas que hagan lo que nosotros queremos. Queremos darles superpoderes. Es cierto que estas mutaciones no siempre tienen el efecto deseado. En la naturaleza podemos encontrar mutaciones que produzcan albinismo, por ejemplo, o malformaciones, y esto nos puede parecer algo malo. En principio, algo no deseado, probablemente ninguna de las especies, tanto la humana como la porcina, en un contexto determinado pueda sobrevivir. Ya sabéis que los negros albinos en África son perseguidos hasta la muerte, probablemente este cerdito se pueda reproducir, pero tenemos que entender que la evolución no hay ética. Es decir, las cosas suceden, si algo es bueno,
se mantiene y si no, pues se pierde. Pero sucede, no hay ética, ¿de acuerdo? En la evolución de la naturaleza. Bien, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son básicamente fábricas, motores para hacer cosas que de otra manera serían difíciles. La enzima es una cosa bastante grande para nosotros, desde el punto de vista atómico, y es capaz, por ejemplo, en este caso, de metabolizar una molécula pequeñita, que puede ser la maltosa, y dividirla en dos trocitos de glucosa, que ya sabéis que es el combustible para nuestro cerebro y para nuestros músculos. Entonces, es lo que nos permite, las enzimas, poder degradar, poder consumir este tipo de carbohidratos y liberarlos de energía. Cuando esta molécula se rompe en dos fracciones, automáticamente se genera energía. Pasan más cosas, pero es algo que este tipo de proteínas es posible. Podéis pensar, pero realmente esto es importante. Bueno, pues es bastante importante porque procesos que tardarían, por ejemplo, 78 millones de años, si vosotros dejáis la molécula de maltosa o otros celulares, las dejáis ahí y esperáis a que se degraden solas, pues tendréis que esperar la nada especialmente de 78 millones de años, que para un doctorando hacer la tesis es bastante. Sin embargo, en presencia de la enzima, estas reacciones transcurren con 17 órdenes de magnitud más rápido, de tal manera que tiene lugar a la escala de milisegundo, que es una escala que nos posibilita la vida a nosotros. Y podemos degradar los alimentos, podemos hacer cualquier proceso en la escala que posibilita la vida tan famosos. Por lo tanto, son acelerantes, son máquinas que nos permiten hacer cosas que, si no, tendrían que transcurrir muchos años para ello. Y el esquema más sencillo, bueno, imaginaros una vasija en la cual se juntan dos reactivos, se reconocen y de esa manera reaccionan entre ellos, hacen cosas y luego se separan. El típico esquema en el cual aquí el concepto clave es que la enzima simplemente está para aproximar a los reactivos, luego se separan y ya no se consume. O sea, con una sola molécula es capaz de dar muchas reacciones. Es muy eficiente, es un motor muy eficiente. Permite que con una sola unidad eso suceda muchas veces. No se consume, digamos, idealmente. Y lo voy a entender que no hay enzimas para aburrir. No se ve bien, pero las enzimas catalizan más de unas 5.000 reacciones, que es muchísimo. Bueno, vale. Esto se ha usado industrialmente, esta capacidad que tienen los microorganismos a través de sus enzimas, de básicamente degradar cosas, de comerse todo lo que pillan, en la industria. Por ejemplo, pues a través de la madera del carbón, ¿vale? Que en última instancia todo procede del CO2, ese gas que se odia tanto hoy en día, pero que es la fuente de la vida, es el CO2 que no existía de la vida, así de claro, pues los organismos lo utilizan para alimentarse y nos dan de regalo moléculas que ellos no utilizan para gran cosa, a veces como señalizadores, pero que para la industria es muy útil. Son moléculas que tienen alto valor añadido. ¿Verdad? De hecho, el concepto de biorefinería es algo que lleva bastante tiempo implementando, las empresas lo conocen muy bien. Se implementan procesos de tecnología molecular, de bioprocesado, de tal manera que a través de lo que se conoce normalmente como biomasa, es decir, residuos de plantas, incluso azúcares, maíz, madera, etc., mediante tanques de fermentación se hace que estos microorganismos los procesen a través de sus enzimas y nos den lugar a moléculas en gran cantidad que son de muy alto valor añadido para la industria, que después nos permiten tener de manera muy sostenible todo aquello basado en el carbono que necesitamos, cuales pues, hoy en día sería difícil subsistir, incluidos pues, los combustibles de todo, ¿no? Y también los materiales acrílicos, etc., para la vida de hoy. Es decir, esto está muy implementado ya en las industrias, ¿no? Y tienen líneas dedicadas para mantener estas cosas. En este punto introduzco el contexto del premio Nobel del año 2018, ¿de acuerdo? Que se otorgó a 3 investigadores. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una de ellas, con Frances Arnold, en California, en el cual se iba un poco más allá de lo que se había hecho en la industria hasta ahora, que es tomar los problemas móviles y evolucionarlos para darles esos superpoderes que se hablaban antes. Bueno, Frances Arnold se dedicó a la parte de enzimas, y tanto yo como Sergio Winter a la parte de anticuerpos, lo veremos más adelante. ¿En qué consiste esto? Es un proceso extremadamente sencillo, es emular lo que sucede en la naturaleza en una escala temporal de millones de años, pero concentrarlo en el tiempo en algo que podamos manejar a escala humana, en horas, en días, en semanas. ¿En qué consiste?
es básicamente en crear una gran diversidad química a base de introducir mutaciones aleatorias en una secuencia de ADN. Bueno, es decir, es muy importante la mutación para crear diversidad, por eso he comentado antes las mutaciones. De todas estas mutaciones que se han generado, simplemente seleccionamos aquel variante que nos da la respuesta, para lo cual tenemos que tener un sistema potente de evaluar esa actividad. La seleccionamos y aquella que ha dado los resultados, la primera hija de esa generación, la volvemos a someter al mismo proceso de randomización, de generar miles y miles de secuencias totalmente aleatorias, pescamos la mejor, esa será la nieta, ¿vale? Y vamos haciendo esto durante muchas rondas de evolución de manera artificial en el laboratorio para conseguir esa actividad que nosotros tenemos. Es un procedimiento extremadamente poderoso que ha permitido muchos desarrollos. Simplemente como ejemplo, os pongo una pequeña lista no está actualizada, pero lo que en Estados Unidos son los premios presidenciales de química verde que se otorgan a aquellas empresas o institutos de investigación que desarrollan procesos más eficientes para la química sostenible. Procesos que son más baratos, que contaminan menos. Bueno, pues todos ellos, absolutamente todos, involucran microorganismos nativos o modificados genéticamente, bien sea mediante mutaciones más aleatorias o dirigidas, para aumentar la escalabilidad y utilidad de esos procesos. Es algo que mueve billones de dólares. Simplemente voy a poner algunos ejemplos para que os veáis. No interesa tanto la química, pero por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la empresa Codexis en su momento, en California, que diseñó una serie de enzimas que eran capaces de producir los intermedios críticos de atorvastatina, que se conoce como lipitor, que es un fármaco para el colesterol, de manera extremadamente eficiente. Es un lipitor que reduce mucho los costes y bueno, estamos hablando de que en su momento, está mal, en 2010, las ventas eran 12 millones de euros. Es un negocio bastante importante. Otro ejemplo, también seguro que lo conoceréis, en la forma de Janubia, en España, se llama. Pero bueno, es sitagliptin, es una molécula en la cual parece una tontería, una enzima fue evolucionada para producir lo que nosotros los químicos llamamos el paso de la activación reductora en una sola etapa, sin generar prácticamente sus productos en agua de manera extremadamente eficiente y bueno, un proceso de muy alto grado de vida. Volvió a ser otro premio presidencial a nivel de empresa, ¿vale? Porque trabajamos en esos puntos. Y un proyecto en el que también desarrolló Codexis, que colaboró con nosotros, con el desarrollo se evolucionaron unas enzimas para producir una librería de algo que conocéis seguro, que son las estatinas, ¿vale? Que también son para contra el colesterol, de manera súper eficiente, porque el proceso natural depende de una serie de titulación proteína-proteína, es un proceso que los bioquímicos consideran muy complejo, porque una química de enzimas hace acoplar unas con otras. Sin embargo, con una superenzima, con un montón de superpoderes, se consiguió hacerlo en una sola etapa y con moléculas muy pequeñitas que permitían generar librerías de energía. Otro ejemplo de cómo este tipo de procedimientos permite aumentar el desarrollo y la productividad y la creación de nuevos fármacos de manera muy eficiente. Simplemente como ejemplo, fijaros que esta evolución en el laboratorio de las enzimas provoca mutaciones en toda la zona de la proteína, ¿de acuerdo? No solamente en la zona que nosotros llamamos hiperactivos, sino en toda la proteína. De manera que es muy difícil a veces saber qué está pasando realmente. Un grupo de investigación que se dedica precisamente a esto, a entender por qué estas mutaciones que están totalmente dispersas, cómo eso influencia para que un proceso que es muy lento, luego evaluar de manera muy rápida y eficiente. Para ello, veamos técnicas de simulación computacional en el ordenador. No creo que se vea en el vídeo, pero está un poquito igual. Somos capaces de descifrar por qué algo tiene lugar cuando viéndolo a simple vista no es obvio. Es decir, si tú ves la estructura de esa proteína, de una que funciona y otra que no funciona, las miras y son idénticas. ¿De acuerdo? Sin embargo, simulas su comportamiento en el ordenador y de repente empiezan a aparecer diferencias. ¿Qué tipo de diferencias? Bueno, pues esas diferencias son lo que se ha hablado antes de la dinámica. La que ellos se mueve, pues la que es activa y la que no es activa, se mueven de manera distinta. ¿Vale?
pasan cosas que uno no ve a simple vista, pero el ordenador te permite saber exactamente qué está pasando. De tal manera que ya tienes el control para decir, bueno, si quiero que esta enzima funcione, sea muy eficiente, tengo que asegurar que este proceso dinámico transcurra de esta manera. La simulación con ordenadores nos permite avanzar muchísimo ese conocimiento y proponer nuevas maneras de hacer la evolución. Hay cierta correlación entre lo potente que es esa enzima y el observable dinámico que nosotros asignamos para ese éxito. De manera que podemos más o menos, de manera cualitativa, predecir qué puede pasar si tocamos aquí, tocamos allá, ¿vale? Guiando ese proceso de evolución, ¿vale? Que no sea tan aleatorio, sino que sea más dirigido, todavía más dirigido. Bien. Pues ahora ya, un poquito al final, voy a hablar de otro tipo de proteínas que también han sido sometidas a estos procesos, que son los anticuerpos. Seguramente los anticuerpos suelen de haberlos escuchado. Son proteínas que no tienen esa capacidad de motor, de hacer reaccionar las moléculas, sino que simplemente reconocen a otras con una afinidad, ¿vale? Son los policías que reconocen muy bien, digamos, el objetivo con el que quieren. Esto tiene gran importancia en algo que cada vez está más usado hoy en día, que es los conjugados fármaco-anticuerpos. Son un tipo de terapias muy potentes, en los cuales se usa esa gran capacidad de los anticuerpos de reconocer determinados agentes, ¿vale? Para desarrollar una terapia, ¿vale? Si nosotros somos capaces de pegarle un fármaco que tenga una actividad antitumoral o un anticuerpo que sea capaz de reconocer esa célula tumoral, bueno, pues podéis hacer ese anticuerpo se internaliza dentro de la célula tumoral, si es posible de la selectiva mejor. Una vez que ha entrado dentro, suelte esa bomba, ese fármaco, y mate a la célula tumoral sin tocar a los exámenes, ¿vale? O también se puede usar una estrategia basada en anticuerpos que es espabilar el sistema inmunológico para que ataque selectivamente a las células tumorales y las destruya sin tocar a las personas. Por ejemplo, si en un proceso normal la célula tumoral no es atacada por una célula asesina, digamos, un policía, porque es capaz de establecer posturiones con ella, de reconocimiento, ¿vale? Le engancha y dice, bueno, esta es amiga, no le hago nada. Pues el tumor seguirá sobreviviendo. Si vosotros bloqueáis con un anticuerpo muy afín uno de estos brazos, cortáis uno de los brazos, este policía verá que esto es una célula tumoral, irá por allá y la mascará. Bueno, pues es lo que se conoce como inmunoterapia, que está muy desarrollado cada vez más y que es una de las terapias más prometedoras para la terapia de cáncer. Bueno, pues este tipo de metodologías de evolución también fue empleado para evolucionar de manera muy similar a anticuerpos, ¿de acuerdo? Por Gregory Winter y Maurice Smith, aplicando los dos principios, es decir, crear mucha diversidad, seleccionar, ¿vale? Imaginaros un niño intentando meter esos cuadraditos, los cubos dentro del juguete, pues algo parecido, seleccionando solo los que entran en el cubito y al otro con este que va a reconocer exactamente al objetivo que tú quieres. Y evolucionándolo muchas veces, puedes crear anticuerpos que tengan una afinidad extrema, que reconozcan exactamente a lo que tú has puesto como objetivo. Esto es algo que no se podía hacer, y que gracias a esta tecnología de evolución, imitando lo que hace la naturaleza, pues no es algo que sea nada una explicación. Estos son anticuerpos terapéuticos que están actualmente en uso clínico ya para el tratamiento de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, etc. Todo lo que acabe en AB, si tenéis, bueno, claro, si veis que alguien está haciendo un tratamiento que acabe en A, como que fumar, disfumar, cualquier cosa que acabe en A, AB es de anticuerpo, de anticuerpo. Por lo tanto, está basado esa terapia en anticuerpos terapéuticos. Bueno, es algo que está cada vez más desarrollado. Fijaros, están las típicas empresas que lideran este tipo de desarrollo. Bueno, están todos ya en tratamiento, porque ya veis cáncer gástrico, melanoma metastático, un montón de cánceres de distintos tipos de linfomas, de vejiga, de pecho. Pues ya para acabar, como siempre me gusta acabar contando un poco, voy a dejaros unos pensamientos de qué significa esto de la evolución y qué puede significar en la escala humana. Hemos visto en los principios que guían
el desarrollo de la vida, su evolución en la Tierra, se puede aplicar al laboratorio. Vamos a ver qué pasa si hacemos al revés. Bueno, la visión clásica de la evolución humana, pues siempre tenemos esto de los simios a los hombres. La evolución moderna parece un poco que vamos aquí, ¿no? Hacia el hombre fusionado con la máquina. Esto parece un chiste hace unos años, pero cada vez está más en los medios y es algo que probablemente sí que encontréis, que se llama Silicon Valley, los institutos de la singularidad, esos sueños que se están haciendo ya muy prácticos de fusionar, por ejemplo, al hombre con la máquina, ¿no? Dentro de lo que se conoce como transhumanismo, ¿vale? El alcanzar la singularidad y que va a dar lugar a unos nuevos. Es una evolución dirigida de una manera muy particular, que es con la ayuda de los máquinas. No solo eso, sino que estamos adquiriendo tecnologías de edición génica, de montar y de, vamos a decir, clonear este ADN a niveles que hasta hace poco no eran ni siquiera soñables. Por ejemplo, todos habéis oído hablar de la tecnología espiar, y seguro que habéis oído la noticia de que se han creado los primeros bebés modificados genéticamente en China. Ya sabéis que el investigador ha sido detenido por una serie de cuestiones morales. Ahí vamos, tenemos una tecnología de evolución dirigida que veremos un poco en qué dicen que este tipo de técnicas de edición génica van a curar. Veremos. Probablemente sí, incluso que vivamos más. Pues otro interrogante es evolución humana. La especie humana podría llegar a ser totalmente electrónica. Estamos hablando de primeros estados en investigación y experimentación. Siguiente. La inversión que tenía comentada y virtual sobrepasaron 21 millones de euros en 2019. Ya nos ha sobrepasado, por lo tanto. Elon Musk, uno de los más conocidos, el CEO de Tesla. Su sistema para conectar el cerebro a la computadora estará listo en 4 años. Toca la caída. Para que siguiente. El mismo Elon Musk. Los humanos deberemos fusionarlo con las máquinas o nos extinguiremos. No son cualquiera, estos son los que tienen dinero. Una cosa que a mí particularmente me es bastante interesante, todos hemos visto estas imágenes en ciencia ficción de niños creados artificialmente. Los avances científicos se nos acercan al mundo artificial y ya está se está consiguiendo. Bueno, pues no sé si al final la evolución humana va a acabar en algo parecido a eso. Cuando vemos conexiones a la máquina, cuando vemos niños creados de manera un poco rara, no sé si al final no acabaremos en algo parecido a máquinas. No, es algo que iremos viendo. Y no me resisto cuando hablo de evolución dirigida en enzimas a recoger lo que dice la Wikipedia, ¿de acuerdo? En su acepción transhumanista. La evolución dirigida es el control de la evolución humana. ¿De acuerdo? Y el campo en el que más se ha pensado sobre la evolución humana a nivel de evolución es la eugenesia. Es básicamente la dirección de la evolución humana. Y ya sabéis lo que significa eugenesia, supervivencia de los buenos. Veremos esto porque hay alguien pensando en este tema, ¿vale? La eugenesia. Pero ya voy a cerrar simplemente con una frase de Frances Arnold. Ella fue consciente de estos problemas y en su charla, cuando la recibió de Nobel, cerró su intervención diciendo: propongo un índice por la evolución, espero que no se consiga. Bueno, ya simplemente os dejo con una transparencia para presentar a mi grupo de investigación en Biogune, que están Claudio y Reyes aquí en audiencia, parte de mi grupo todavía trabaja con Rollo, y bueno,